Vamos a empezar el tema del día de hoy, que es el último tema que vamos a ver con lenguaje ensamblador. A todo esto, ok, ok. ¿A qué llamamos nosotros una interrupción? Si recuerdan el tema pasado, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el último tema que estábamos viendo? El timer. Si vimos que comentábamos que el timer tenía una ventaja, que me permitía contabilizar tiempo, a diferencia de las subrutinas de retardo. El timer lo hacía de forma paralela, sin afectar el procesamiento. Sin embargo, ¿cómo estaban ustedes checando que haya terminado el conteo del timer? ¿Cómo lo checaban? ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, era sumar, ¿no? O contar el tiempo que tardaron Cada instrucción. Cada instrucción. Pero ustedes, ¿cómo verificaban que el timer hubiese terminado de contar? Tenía que, la suma tenía que ser igual a con una bandera. Ah, pero como Con una bandera. ¿Cuál era la bandera? La del timer, era T0 y F, ¿ok? Pero esa bandera la tenían que monitorear mediante la técnica de poleo, como aparece ahí, o polling. ¿En qué consiste esta técnica de poleo? Fue lo que hacían constantemente. Vean, observen lo que dice aquí en espera deje de pulsar. ¿Qué estaban monitoreando aquí? BTFSC, pulsador. ¿Y qué era pulsador? Aquí en este caso pulsador es el bit 0 del puerto B, que está definido como entrada. Así es. Algo similar era en el examen. Yo les pedía que mediante el puerto B ustedes monitorearan y contaran, ¿cierto? Tenían que hacer algo similar aquí. Con esta instrucción, perdón, gracias. Con esta instrucción BTFSC, pulsador, ¿qué estamos preguntando? BTFSS, pulsador. Salta si el bit 0 del puerto B está en 1, ¿cierto? Y si no está en 1, ¿qué va a hacer? Continúa con la siguiente. ¿Y a dónde se va? A estar esperando. Y ahí va a estar monitoreando el bit. Díganme cuándo va a avanzar de aquí. Hasta que sea 1. ¿Cierto? Algo similar se supone ustedes hicieron con su timer. Nada más que aquí no monitoreaban el bit 0 del puerto B. ¿A quién monitoreaban? A T0 y F. A la bandera T0 y F. Preguntaban, ¿ya terminaste? No, como no ha terminado, como no está activa la bandera, ¿qué significa? Que el timer no ha terminado. Entonces, ¿qué hacía? Se regresa. Le vuelven a preguntar, ¿la bandera ya está activada? No, pues no. Y le vuelven a preguntar, ¿ya está activada? No, pues no. Y le vuelven a estar pregunta y pregunta. En realidad, ¿cómo se pasan la mayor parte de esos 500 milisegundos de retardo? O de 500 micros, según sea la configuración del timer. No están haciendo otra cosa más que estar pregunte y pregunte, así como el burro en la película de Shrek. Ya merito llegamos, ya merito llegamos, ya merito, y así están pregunte y pregunte si ya merito terminó, si ya terminó, si ya terminó. Y hasta que por fin termina, salte. Entonces también se vuelve un desperdicio estar usando esta técnica. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo ideal? Que ese timer, cuando termine, la bandera sola me avise que ya terminó. ¿De acuerdo? Sin que yo le esté preguntando. Es decir, que pueda estar haciendo otra actividad en el micro, haciendo X tarea,
Y cuando termine, es más, si quiero puedo estar jeteando, poniendo el micro en sleep, así como algunos de ustedes comprenderán. El micro puede estar durmiendo y cuando el timer termine, ¿qué puede hacer? Avisarme, hey, ya terminé de contar, álzale. Puede avisar y entonces el micro atiende qué va a hacer cuando el timer haya terminado. En este caso, en su ejercicio, ¿qué hacía una vez que terminaba el conteo? Mandaba una salida pulsada. Si había un 1, ¿qué iban a hacer? Mandar un 0. Y si había un 0, mandar un 1. Y ya, eso era todo. ¿Cierto? Entonces, es ahí donde entra la importancia de las interrupciones. Reina, ¿me puedes apoyar a leer? ¿Qué dice? ¿Qué es una interrupción? Una interrupción consiste en un mecanismo por el cual un evento interno o externo puede interrumpir la ejecución de un programa en cualquier momento. A partir de entonces se produce automáticamente un salto a una rutina de atención a la interrupción. Así es, por ejemplo, ahorita estamos en clase, ¿cierto? ¿Cuál es la tarea que estamos desempeñando? Aprendiendo un tema nuevo en X materia. Y así cada salón, cada grupo está en clase. Pero si se presenta una interrupción ahorita, ¿cuál podría ser? Llamada general. Una llamada, ta, ¿y qué van a hacer si es llamada general? Salimos. Se salen. ¿Y a dónde se van? A la llamada. ¿Pero a dónde? ¿Salen nada más aquí afuera? No. Ya saben a dónde tienen que ir. Hay un punto de reunión, ¿cierto? Ya, cuando lleguen al punto de reunión les informarán en qué consiste, qué deben hacer, termina, atienden lo que les piden y ¿qué hacen? Y regresan al salón y continuamos en la clase en el punto donde estábamos, ¿cierto? Pues igual es una interrupción. El micro puede estar haciendo X cosa y de repente se presenta un evento externo o puede ser un evento interno, como en el caso del timer, pero se presenta una interrupción. ¿Y qué va a suceder? El micro deja de hacer lo que estaba haciendo y ¿a dónde se va? ¿Pero a dónde se va? ¿Ustedes a dónde van? A un punto de reunión. ¿A dónde va el micro? No, ¿a dónde va? A un punto de reunión. ¿Cuál es ese punto de reunión, Reina? ¿A dónde va el micro? ¿Cuándo se presenta una interrupción? Imagínense que está ejecutando una instrucción que está en la localidad 150, en la dirección 150 de la memoria de programa. Esa instrucción estaba ejecutando cuando se presenta la interrupción. Llamada general. ¿Cuál es el punto de reunión a donde va el micro? Ni idea. No. Acuérdense que por eso vimos primero la arquitectura. Para seriales generales. ¿Cuáles dijimos que eran las posiciones importantes de la memoria de programa? Las direcciones de la memoria de programa. Las direcciones de memoria de programa. Esas son de la RAM. La dirección 4. ¿Cuál era el nombre que se le asigna a la dirección 4? Vector de reset. Dijimos que esa dirección era importante si se iba a trabajar con interrupciones. ¿Por qué? Porque cuando se toque una llamada general, Olivares, ¿a dónde crees que va el micro? El PCL, si estaba ejecutando la instrucción 150 y el PCL la iba a mandar a la 151, se presenta la interrupción, ¿a dónde crees que lo manda? A la dirección 4, que es el punto de reunión. Lo manda a la 4. Y entonces, ¿qué debemos nosotros, como programadores, qué debemos poner en la localidad 4? Si vamos a trabajar con interrupciones. Si ya sabemos que ahí es el punto de reunión, ¿qué debemos de hacer? No, antes. Debemos... ¿Almacenar en W? No. La operación es lo que tiene que estar.
Debemos de poner ahí cuáles son las instrucciones a seguir para cuando se presente la interrupción. Y ya de ahí, pues que regrese, ¿no? Con un retorno. Así es. Cuando se va a la localidad 4 es como si fuera una llamada a una subrutina. Atiende esa llamada a esa subrutina y regresa con un return a donde estaba. ¿Me explico? Pero siempre va a la localidad 4. Y este método, como dice el segundo inciso, pues es más eficiente que el poleo, porque no tenemos que estar preguntándole a la bandera si ya se activó. Podemos estar haciendo otra cosa. Y cuando la bandera del timer termine, pues automáticamente cambiamos el estado del bit y entonces regresamos en la tarea que estábamos. ¿Cómo es posible que una interrupción me permita regresar al punto donde estaba? Hace uso de la pila. Recuerden que la pila es un registro que va almacenando las direcciones estilo LIFO, porque la última en entrar es la primera en salir, acuerden. Y ahí va almacenando las localidades para poder regresar. ¿Cuáles son las diferentes fuentes de interrupción que tiene este micro? Este micro es muy sencillo y nada más tiene 4 interrupciones posibles. ¿Cuáles son? A ver, Blas, ¿puedes leer la primera? Interrupción y por activación del pin RB0. O sea, ¿yo puedo meter una interrupción externa? Claro que sí. ¿Metiéndola en qué pin? En el RB0. O sea, el RB0 lo puedo configurar como entrada y habilitar la interrupción int, y automáticamente lo que yo meta por el pin RB0 lo puedo manejar como la entrada de un sensor que me activará una interrupción. El pin RB0 es el de puerto B, el menos significativo. ¿Ok? Por ejemplo, si voy a hacer un programa de una fotocopiadora, volvemos al ejemplo, los sensores de papel atascado, esos sensores, ¿a dónde los conecto? En el RB0. ¿Me explico? Si algún sensor detecta papel atascado, manda su señal al pin RB0, ¿y qué va a hacer el micro? Detener el copiado, ¿cierto? Mandar un mensaje a la pantalla diciendo que hay papel atascado, ¿no? Esa sería, ¿qué va a hacer cuando se interrumpe? Mandar un mensaje para que el usuario se alerte y sepa por qué se detuvo todo, ¿no? Sí, estamos entendiendo la lógica. Entonces, pero para esto, no nada más basta con conectar el sensor al pin RB0. ¿Qué debo hacer, Velázquez? Porque hasta ahorita hemos usado el pin RB0, ¿cierto? Y no hemos trabajado con interrupciones. Entonces, para que ese pin active la interrupción, ¿qué debo hacer? Activarla, configurarla, habilitarla más que activarla. Porque ¿quién la activa? La señal del sensor. Pero yo habilito que ésta pueda trabajar. Yo la habilito porque hay bits de habilitación que inhiben o permiten el trabajo de la interrupción. Bueno, entonces esa es una interrupción. Reina, ¿puedes leer la segunda? Interrupción RBI. Cambio de estado en una o varias de las 4 líneas de más peso. RBI. RB7, RB4 de puerto B. Ajá, ¿qué significa eso? Cambia alguna de estas señales. ¿Cuántos sensores puedo usar ahí? Puedo usar 4, ¿cierto? Puedo usar 4. ¿Y los conecto en dónde? RB, RB6, 5 o 4.
4 sensores puedo poner ahí, y cualquiera de esos 4 que se active, ¿qué va a pasar? ¿Qué interrupción es la que se presenta? RB y, ¿de acuerdo? Esas dos son externas. Vamos a la siguiente carrera. ¿Puedes leer la tercera? Interrupción 01 o 0. Y. Interrupción 0. Por desbordamiento del timer 0. Ok. Si el timer se desborda, activa su bandera. Pero esa bandera la podemos usar como interrupción. Yo puedo habilitarla. Ustedes la usaron, pero solo como bandera, porque no estaba habilitada para trabajar como interrupción. Pero se puede habilitar para que esa bandera sea una interrupción y me interrumpa el proceso. Y esa ya no es externa, esa es una interrupción interna, porque se presenta en el proceso interno, no viene del externo. Y la cuarta, Velázquez, por favor. Interrupción por la finalización de la estructura de la micro. Ok, recuerden que el micro tiene una EEPROM de datos y se puede almacenar información en ella. Se puede hacer uso también de esta interrupción para decirme que... Pero es una EEPROM de datos, es como una memoria de datos alterna que está dentro del micro, que no hemos usado, pero ahí está. Pero eso no tiene. Porque no pierdan de vista que qué pasa si yo almacené un dato temporalmente en la RAM, en la localidad 0x0c, porque estoy haciendo un proceso. Si se va la energía y regresa, ¿qué pasa con ese número que estaba en la RAM? Adiós, ¿cierto? Adiós, porque es una memoria RAM, es volátil. Si yo quisiera un dato almacenarlo de forma permanente, lo mando a la... No, porque en la ROM es el programa. Lo mando a la EEPROM. Sería como un disco duro. Es como un pequeño disco duro, ándale, que tiene internamente el micro para guardar datos de forma permanente. Aunque se vaya la energía y regrese, el dato sigue ahí. Porque recuerden que las EEPROM únicamente borran su información si se hace de forma eléctrica, ¿cierto? Bueno, entonces cualquiera de estas 4 interrupciones se puede presentar. Para esto observen. ¿Por qué diantres hasta ahorita no habíamos trabajado con interrupciones? Porque no estaban habilitadas. Existen bits de control que están ubicados en el registro de control de interrupciones. ¿Cómo se llama ese registro? int_con. ¿Ok? ¿Cuáles son los bits que tiene el registro int_con? Aquí aparecen. Son T0 y F, INF, RB y F y EE y F. ¿Qué son todos esos bits? Banderas de interrupción. Banderas de interrupción. Observen que todos terminan en F, porque son las banderas. Y esas banderas pueden ser interrupciones. Pueden interrumpir el programa. ¿De qué depende de que estas banderas no sean una simple bandera, sino que trabajen como interrupción? Dependen de los siguientes bits. ¿Cuáles son, Reina? ¿Cuáles son? T0 y E. Y G y E. Y G y E. ¿Ya lo vieron? Y es como una. Así es. Observen. Gracias, Reina. Observen que si yo voy a trabajar con la interrupción del timer, está el bit T0 y F. ¿Ya lo vieron? Aquí está. El T0 y F, pero también está el T0 y E. ¿Qué significa? Exactamente. Vean el diagrama lógico. Vean el diagrama lógico. Bueno, no tan de cerca porque así como que no.
Observen, aquí está, es el primero. Todos saben cómo trabaja una compuerta AND, ¿cierto? Para que la salida sea 1, ¿qué se necesita? Que las dos entradas sean 1. Hasta ahorita, T0 y F ya la usaron. Hubo momentos donde se activó, ¿cierto? Pero ¿por qué no salió? Porque no estaba activado la ley. No estaba habilitada la interrupción. ¿Quién habilita la interrupción del timer 0? T0 y E. Eso lo configuramos. Nosotros vamos al registro INCON y hacemos que T0 y E valga 1. Automáticamente yo hago esto, ¿qué significa? Que va a salir todo lo que haya en... Que esa bandera, cuando se active, va a provocar una interrupción. Dejará de ser una bandera simple y se convertirá en una bandera de interrupción. Pero observen, ese 1 sale. Y esta OR, ¿qué va a hacer? Cualquier bandera de interrupción que se active y esté habilitada, me va a dar un 1 a la salida de la OR, ¿cierto? Repito, cualquier bandera de interrupción que se active y esté habilitada también, va a dar un 1 a la salida de su compuerta AND. Y por ende, un 1 a la salida de la OR, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Después de la OR hay otra AND. Ahí es otra vez para permitir o qué pasa. Exactamente. ¿Cómo hacemos que esta pase y ya ahora sí sea una interrupción? G y E. Entonces, G y E, ¿qué es? Es un bit de habilitación global de interrupciones. Global porque ya engloba todas las... Porque ese habilita o inhibe a todas. ¿Me explico? De forma individual, cada interrupción se puede habilitar. Pero si no está habilitado el G y E, ninguna va a trabajar como interrupción. ¿Por qué? Porque hay ocasiones de que estoy atendiendo a una interrupción y no puedo ser interrumpido. ¿Me explico? Como no puedo ser interrumpido porque estoy atendiendo a una interrupción, entonces ¿qué hacemos? 0. El G y E lo... El G y E lo pongo a 0, porque durante ese intervalo de tiempo no puedo ser interrumpido. Termino de atender a esa interrupción y ¿qué pasa? El G y E debe de estar nuevamente en 1. Cualquiera que se presente será atendida. Este micro trabaja así de simple. El que vemos más adelante, este tiene prioridades. Tiene prioridades. Por ejemplo, les podrá estar llamando ahorita el ingeniero Escobar, porque les va a pasar, ¿cómo se llama? Van a tener revisión de su examen, entonces interrumpe la clase, ¿cierto? Entonces se interrumpió la clase, tiene prioridad él, ok, él les da revisión. Pero hacen una llamada general de un teniente que quiere X información de comandancia. Entonces el teniente Guevara quiere algo, entonces él mata la interrupción de Escobar, ¿no? Y él tiene prioridad y lo atienden a él. Pero resulta que el ciudadano director en ese mismo momento requiere algo. Entonces, ¿qué onda? ¿Quién tiene prioridad? Pues el director, ¿verdad? El almirante. Por obvias razones, hay en el otro micro sí se puede hacer esto. Hay prioridades de interrupción, hay niveles. Entonces, cuando se configura una interrupción, se establece qué prioridad tiene. ¿Me explico? En este micro no. En este activo una, la estoy atendiendo y me olvido de las demás. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, quedamos que una vez que atiende a la interrupción, ¿a dónde se va a ir? A la dirección 4. Ok. Entonces, vean, aquí está el registro INCON. Y si yo quiero trabajar con la interrupción del pin RD0,
voy a hacer cierto proceso y requiero que una señal externa me interrumpa al micro. Y la voy a manejar por el pin RB0. ¿Cuáles son los bits que tengo que activar? Del 0 al 7 del registro input. El 0 y 3. El 0, el 3, nada más. Y el Y el 7. ¿Todos de acuerdo con ellos? Es una sola señal que está en el pin RB0. La que quiero que trabaje como interrupción. Son solo 2 bits. El 0 para empezar yo no lo habilito. No. El bit 3. El bit. No. ¿Por qué no? Porque el RB in, acuérdense que era de los 4 bits más significativos del puerto B. Y yo quiero trabajar con el pin RB0. Acuérdense que esa era la interrupción int. Entonces, ¿cuál es? El bit 4. Ahí almaceno un 1 y un 1 también en el 7. Automáticamente, ¿dónde va a estar la bandera de interrupción que me va a decir que ya se activó? En el bit 1. ¿Todos de acuerdo? Pero ahora imagínense que vamos a trabajar con esa interrupción y aparte con la interrupción del timer. ¿Cuáles tienen que estar habilitados? Un 1 en el 4, en el 7 y en qué otro? Y en el 5. ¿Todos de acuerdo? 4, 5 y 7. Pero ¿qué pasa? Se presenta una interrupción. ¿A dónde va el micro? ¿A dónde va el micro cuando se presenta una interrupción? A la localidad 4, el vector de interrupción. ¿Cómo diantres va a saber qué interrupción es la que va a atender? ¿A la del timer? ¿O a la del RB0? ¿Cuál es la interrupción que se acaba de presentar? Porque cualquiera de las dos que se presente va a ir a la localidad 4, pero para cada una de ellas va a ser algo diferente. Por ejemplo, si es la del timer, pues tal vez va a activar un LED, va a cambiar el estado de LED, si estaba prendido o estaba apagado, de modo tal que ese LED siempre está pulsando, ¿no? Está prendido, apagado, prendido, apagado. ¿Quién controla su prendido y apagado? El timer. El timer cada 500 milisegundos que termina el conteo va y ese LED lo apaga o lo prende dependiendo de cómo estaba. Y la de el int va a mandar una señal a la pantalla LCD indicándome que se atascó el papel. ¿Me explico? Son 2 interrupciones, pero cuando se presente una de las dos, ¿cómo ustedes pueden identificar cuál de las dos es? Porque si es, repito, la del timer, tienen que ir a controlar el estado del LED. Y si es la de RB0, entonces tienen que mandar un mensaje a la pantalla. ¿Qué hacen? Sería más que leían por medio. Sí, por eso en la programación, ¿qué harían para identificar cuál es? Pues leen que las banderas, ya que están en la dirección 4, ya saben que se presentó una interrupción. Bueno, pues testean las banderas. ¿Cuál de las dos es la que está activa? ¿Me explico? Y si está activa la de RB0, pues entonces mandan el mensaje a pantalla. Si está activa la del timer, entonces cambian el estado del. Pero tienen que testear las banderas. ¿Me explico? Ok.
Entonces eso es todo lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Ya cuando regresen de su operación, pues aterrizaremos esta idea. Entonces deben de quedarse con la idea de que existen bits de habilitación que permiten que esas banderas trabajen como interrupción. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Perfecto.